Pero las cosas en Jalisco no están muy lejos de lo que está pasando a nivel nacional. Aquí en Jalisco también enfrentamos inundaciones muy graves, muy lamentables, porque la mayor parte de esas inundaciones se concentraron en el área metropolitana de Guadalajara y tuvieron casi una veintena, y hubo, perdón, casi una veintena de personas fallecidas a causa de las inundaciones. Eso es de verdad impresionante, además de doloroso, tratándose de una ciudad tan grande que va a ser mundialista. O sea, yo nunca he escuchado que otras ciudades mundialistas sufran este tipo de situaciones tan lamentables. Aquí en Jalisco hay una explicación a lo que ocurre con las inundaciones. Tiene que ver mucho con la manera en la que ha crecido la ciudad, cómo se ha urbanizado y que la infraestructura no está adaptada a ese nivel de crecimiento. Generalmente, pues todos coincidimos en que la vivienda vertical aporta soluciones o aporta un poco a solucionar los problemas de despoblamiento de las ciudades. En Guadalajara, en Zapopan, eso ha sido una realidad. Pero también es cierto que a largo tiempo satura los sistemas de drenaje, de agua, alcantarillado, etcétera, y que también altera la propia física de cómo se mueve el agua al momento de que llueve, por dónde corre. Máxime que aquí en la zona metropolitana era una ciudad atravesada por ríos, que hoy en día o están entubados o simplemente desaparecieron. ¿Qué ha pasado? Que conforme crece la ciudad, ha crecido en un contrasentido. En lugar de recuperar esos cuerpos de agua, esas cuencas, en lugar de desentubar ríos, pues la zona metropolitana se ha dedicado a poner más concreto encima de ellos. Y entonces el agua tiene menos superficie de absorción, no tiene drenajes adecuados por los cuales correr y pues termina generando saturaciones e inundaciones. Claro que hay otros problemas como eh, que la gente en su necesidad se va a vivir a zonas de riesgo, que es algo que no podemos juzgar, es algo a lo que le debemos de dar una solución, pero no juzgar. Fíjense, a mí me tocó siendo regidor de Zapopan, sacaron a unas familias que vivían cerca de una cuenca en Miramar. La sacaron a las 4 de la mañana. El albergue estaba a 11 kilómetros de donde lo sacaron. Los acusaron de posesión de armas, de miles de cosas. Y lo sacan y no les ofrecen nada. De acuerdo a los protocolos de la ONU, cuando tú evacúas a una persona o la desalojas, no lo puedes hacer sin apego a sus derechos humanos. ¿Y eso qué quiere decir? Que si es una persona a la que le vas a quitar su hogar, le tienes que dar una solución, al menos un albergue decente, dinero para pagar una renta o un hogar. El tema es que acá no les dieron nada. Así como es un problema que las personas por necesidad vivan en zonas de riesgo, también es un problema muy grave que los gobiernos no estén pensando en soluciones realistas como la creación de vivienda social u otro tipo de programas. Y esto lo traigo a colación porque en 4 estados de la República hubo inundaciones estos días, hubo más de 40 personas fallecidas, algo triste y muy lamentable. Y si se fijan, los patrones son similares. En la mayoría de estados no hay corrupción inmobiliaria, eso es un fenómeno casi exclusivo de Jalisco y de la Ciudad de México. En Jalisco más grave aún porque esa corrupción inmobiliaria, además de que se adueña de espacios públicos, pues también gobierna. Entonces tiene lo público y tiene lo privado y pues, negocio seguro para sus amigos y familiares. Pero en el resto de estados de la República había personas viviendo en zonas de riesgo, cerca de ríos, de riachuelos, de presas, etcétera. Y el problema, creo yo, con estos asuntos es que los estados, los países, los gobiernos no están preparados para reaccionar de la mejor manera a los fenómenos climáticos extremos. Por un lado, claro, está la discusión del Fondo Nacional de Desastres que desapareció con Andrés Manuel López Obrador, y por otro está qué hacen los estados para evitar esto. Miren, el Fondo Nacional de Desastres, yo sé que en las noticias dicen que desapareció y entonces ya no pasa nada. La verdad es que era un proceso muy burocrático. Aquí en Jalisco existe uno similar, se llama FOEDEN, Fondo Estatal de Desastres. Y para tú acceder a él, necesitas tener con precisión en menos de 48 horas el nivel de afectación en cuanto a cantidad de personas afectadas, la delimitación del polígono afectado, pues, en fin, burocracia.
Y aparte tiene que sesionar el cabildo del municipio para solicitar el dinero del fondo. Esa burocracia a veces no está hecha para solucionar las cosas, ¿eh? Es más, ninguna burocracia, porque cuando necesitas reaccionar de manera inmediata, lo que menos te sirve es la burocracia. ¿Qué es lo que necesitas? Actuar rápido. Entonces, con López Obrador, el Fondo Nacional de Desastres deja de ser un fideicomiso, que es otra trampa para robar dinero, y se convierte en una partida presupuestal a la que puedes acceder pronto ante una situación de emergencia. Y entonces por eso puedes ayudar más rápido. Para los opositores, todo se reduce al Fondo Nacional de Desastres, porque ¿cómo lo utilizaban antes? Como la burocracia era tan grande, todo lo que hacía Peña Nieto, lo que hizo Felipe Calderón y muchas y muchos otros, fue utilizarlo para meter contratos de cosas que no se compraban. Es decir, lucraban con la tragedia y especulaban con las capacidades del fondo y a la gente le llegaba pues algo muy mínimo. Entonces, hoy lo que se trata es de reaccionar rápido y de manera transparente. Claro está que el nivel de desastre, lo vi en las imágenes y vi algunos testimonios, es muy grande. Y eso no hay dinero que alcance para solucionarlo de inmediato. ¿Qué es lo que se necesita? Infraestructura que sea adecuada para este tipo de fenómenos. Y no solamente para las inundaciones, no solamente para los huracanes. Así es, lo utilizaban para apostar y beber en Las Vegas, es correcto. Y así pasaba con la mayoría de fideicomisos. Y no dudo que el fideicomiso de aquí del estado tenga una suerte similar. Los gobiernos tienen que empezar a pensar su infraestructura pública en términos de enfrentar fenómenos climáticos extremos. No nos queda de otra. Habrá que hacerlo con lupa porque luego también hay negligencia, luego también hay la plaga del contratismo, de que le doy el contrato a mis cuates para que lo hagan y lo hacen mal, lo hacen con material de mala calidad. Sí tenemos que tomar precauciones, pero también tenemos que empezar a pensar el futuro desde hoy. No podemos llegar a en la década siguiente pensar que la infraestructura que tenemos hoy nos va a ayudar para enfrentar este tipo de retos.